Bien, continuando con la segunda parte de la lógica cuantificacional, ahora vamos a ver cómo formalizar proposiciones con un predicado, pero a nivel molecular. Veamos entonces. Aquí tenemos, dice, si hay mitocondrias, entonces hay ribosomas. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un sí y acá tenemos un entonces. El sí entonces representa un conector llamado implicador. ¿Correcto? Entonces, entre el sí y entonces, acá vemos que hay una proposición categórica con un predicado y acá tenemos otra proposición categórica con otro predicado. La formalización de esta primera proposición sería E de X, abro y cierro, M de X. Y acá dice hay ribosomas. Entonces aquí tendríamos E de X, abro y cierro, R de X. Y en ambas proposiciones con un predicado están unidas por el conector implicador. Ahí tenemos entonces el primer ejemplo de formalización de proposiciones con un predicado, pero a nivel molecular. La segunda dice, cada vez que hay neoliberales, por eso hay comunistas. El cada vez que lo encerramos en una curva cerrada, por eso, el cada vez que y por eso representa un implicador. Entonces, entre estos dos términos que representan al implicador, vemos que hay neoliberales, esta es una proposición con un predicado. Hay comunistas, es otra proposición con un predicado. La formalización de la primera proposición con un predicado sería hay S de X, abro y cierro paréntesis, N de X, N de neoliberal. Dice, hay comunistas, entonces sería E de X, abro y cierro, C de X. No se olviden la primera letra del predicado. Y ambas estructuras con un predicado están unidas por el conector implicador. Acá tienen ustedes la formalización de otro ejemplo. También tenemos por aquí un tercer ejemplo. Dice, existen comunistas y hay neoliberales, ya que hay democracia. Si nos damos cuenta, aquí hay un conector I, que viene a ser un conjuntor. Viene a ser este símbolo de acá. Y acá hay otro término, el ya que. El ya que entre dos expresiones representan a un replicador. ¿Correcto? Un replicador. Tenemos un conjuntor y un replicador. Entonces aquí existen comunistas, sería una proposición con un predicado. Hay neoliberales, otra proposición con un predicado. Hay democracia, otra proposición con un predicado. Entonces este se formaliza E de X, abro y cierro, C de X. La otra proposición con un predicado sería E de X, abro y cierro, N de X. Y la última, hay democracia, sería E de X, abro y cierro paréntesis, D de X. La I viene a ser este conector y el ya que el replicador. La estructura formalizada de este tercer ejemplo sería la que ustedes están observando. El siguiente ejemplo dice, ninguno es neoliberal en vista de que hay comunistas. Encerramos en una curva cerrada a esta expresión en vista de que. En vista de que viene a ser un replicador, este símbolo que está aquí. Le he hecho grande el replicador como para que ustedes puedan darse cuenta que representa esta expresión de acá. Por aquí tenemos ningún neoliberal, entonces este es un cuantor universal, sería para todo X, abro y cierro. Como es negativo, entonces dentro negación, N de neoliberal. La otra proposición sería, hay comunistas, sería E de X, abro y cierro, C de X. Entonces toda esta expresión sería la formalización de dicha proposición molecular con un predicado. El último ejemplo dice, hay objetos pero muchos ni son microscópicos y ni existen macroscópicos. A ver, vamos a ver cómo formalizamos este último ejemplo. Dice, el pero en este caso viene a ser el conjuntor. El ni y el otro ni, y acá hay la i en el centro, ni y ni viene a ser el inalternador. ¿Correcto? Entonces, estos conectores son los que están uniendo, agrupando a las proposiciones con un predicado. Aquí tenemos una de ellas. Hay objetos, sería hay S de X, abro y cierro paréntesis. Objeto sería O de X.
Por aquí tendríamos, pero muchos ni son microscópicos, muchos ni son microscópicos, sería muchos es E de X, abro y cierro, M de microscópicos, M de X. Y luego dice, muchos existen y ni existen macroscópicos. O sea, existen E de X, abro y cierro, y para diferenciarlo de microscópicos, porque empiezan con la M los dos, le ponemos minúscula, M de X. Toda esta expresión representaría la formalización de este último ejemplo. Entonces acaban de ver ustedes cómo se formalizan las proposiciones con un predicado a nivel molecular. En la segunda parte tendríamos lo siguiente: proposiciones con dos predicados. A ver, vamos a ver cómo formalizamos las proposiciones con dos predicados. Dice, todo continente tiene relieve. Si todo continente tiene relieve, entonces todo sería para todo X, abro y cierro, C de X, aquí C de X, R de X. Todo continente tiene relieve, C de X, R de X. Y este verbo representaría al implicador. En el otro ejemplo dice, todo movimiento es acelerado. Para todo X, abro y cierro, M de X, acelerado A de X, ¿correcto? En el otro ejemplo dice, ninguna bacteria es virus. Ninguna sería para todo X, abro y cierro, entonces y niego acá. B de bacteria, B de X. Y virus, V de X. Sería la formalización de este ejemplo. Ni siquiera un órgano es vital. El ni siquiera un, hasta aquí debería ser el corchete. Ya, listo. Ni siquiera un sería para todo X, abro y cierro, entonces y niego el segundo. Órgano sería O de X, vital sería V de X, ¿correcto? Este verbo, no se olviden, representa al implicador. En este ejemplo, nada que sea célula es tejido. Nada es un cuantor universal negativo para todo X, entonces negativo. Le ponemos arriba porque no hay más espacio que adelante. C de célula, C de X, tejido T de X. No es cierto que las mitocondrias no sean tejidos adiposos. No es cierto que vendría a ser la negación. Esta parte vendría a ser la negación, esta rayita que está aquí adelante. Las vendría a ser el cuantor universal. Las. Si es el cuantor universal, entonces sería para todo X. Abro y cierro, entonces. M de X, mitocondrias, M de X. No sean tejidos adiposos. El no niega el tejido adiposo, entonces no. No es cierto que la negación que está afuera y el no es esta negación que está arribita. Le puedo haber puesto adelante, pero arribita es igual. En estos últimos ejemplos dice, algunos soles son volátiles. Algunas E de X, abro y cierro y la I en el centro. Sales S de X, volátiles V de X. Ciertos motores son asíncronos. Ciertos S de X, abro y cierro, M de motor, asíncrono, son asíncronos. Entonces acá sería asíncronos, A de X. Casi ningún número es primo. Casi ninguno es E de X, abro y cierro. Y la I, el conjuntor, porque es particular. Todos los particulares, algunos es con I, ciertos es con I, casi ninguno es con I. N de número, N de X, primo, P de X. ¿Correcto? ¿Es absurdo qué? Negación. Hay oxígeno. Sería entonces hay. El hay es E de X, abro y cierro y la I en el centro. Oxígeno, O de X. ¿Qué es venenoso? V de X. Esa es la formalización del ejemplo. En este ejemplo hay varias negaciones. Dice, es objetable que casi no hay. Es objetable que la negación que está aquí. Casi no hay es E de X, abro y cierro y la I en el centro. ¿Correcto? No vegetales sería no V de X. No cereales sería no C de X. Y el último ejemplo que estaría, dice, es negable que casi cualquier no hidrocarburo es no gas. Es negable que esta parte de acá es la negación que está acá. El casi cualquier, todas las dos palabritas, casi cualquier, es sinónimo de algunas o algún.
Entonces sería E de X, abro y cierro, y aquí tenemos el conjuntor. No hidrocarburo, no H de X, hidrocarburo H, no H de X. Y es no gas, sería no G de X. Serían las formalizaciones de proposiciones con dos predicados.